Don Ángel Ron, expresidente del Popular, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Está usted, supongo, pasando por momentos complicados. Sí, yo estoy fundamentalmente desolado ante lo que ha pasado e indignado ante lo que ha pasado. ¿Por qué desolado y por qué indignado? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que marca la frontera? Pues yo creo que es bien sencillo. Para los accionistas lo que ha ocurrido es catastrófico. Entiendo perfectamente lo que sienten hoy. El banco, según han afirmado las autoridades europeas y ha repetido hoy el ministro varias veces, la entidad ha sido solvente hasta el último día, y se dice y se ha dicho por las autoridades europeas, por el vicepresidente del Banco Central Europeo, y hoy lo ha repetido el ministro, que esta es una situación sobrevenida debido a una crisis de liquidez producto de un pánico bancario que lo ha conectado con diversas declaraciones hechas por responsables del banco en las últimas semanas que han generado pánico. Aquí eso es lo que es indignante, lo que me indigna, es decir, al final los accionistas sufren los efectos de una gestión que ha llevado, en los últimos meses que ha llevado a esta crisis de liquidez. O sea, creo que ha quedado bastante claro también en su comparecencia. El banco ha pasado innumerables pruebas a lo largo de los últimos años y diversas auditorías, un test de estrés realizado por las autoridades europeas, un Asset Quality Review realizado por las autoridades europeas. El test de estrés es de hace unos meses. El banco ha sido transparente permanentemente en lo que era su estructura de capital, en lo que era su estructura de balance, y no sé qué más le puede pedir a los responsables de la gestión que hagan esto, y que cuando creen que hay que reforzar las coberturas porque la tendencia de los mercados fundamentalmente es a pedirlas, pues hacer una ampliación de capital y decir que es para eso, que es lo que hizo el banco el año pasado, además diseñándolo de una forma transparente, diciendo cuál era el objetivo y que había un plan de gestión que se estaba ejecutando de manera minuciosa, porque además de haber hecho una ampliación de capital de 2.500 millones, a la vez que se hacía eso, se anunció un plan de gestión que era complementario para adaptar al banco a un entorno que es cada vez más difícil para la banca comercial. En España han desaparecido la práctica totalidad de las cajas de ahorro. El banco ha sobrevivido a una crisis que es la mayor de la historia por sus propios medios, sin demandar ayudas públicas, levantando 28.000 millones de provisiones en estos años, ayudando a la reestructuración del sistema, y que ese banco tenga este fin me parece, pues eso, me tiene una situación evidentemente de desolación, porque me cuesta entenderlo. Ayúdeme a entender, a mí que entiendo todavía menos la situación porque soy menos experto que usted, algunas cosas que tengo muy confusas. Por ejemplo, siendo usted todavía presidente del Banco Popular, el Banco Popular estaba atravesando por una situación que no era fácil como consecuencia de un cambio de estrategia. Ustedes querían crecer, invirtieron en el sector inmobiliario, eso tuvo algunos problemas como consecuencia de la crisis y usted tuvo que encarar esos problemas. Y decidió en un momento determinado ir a una ampliación de capital como la mejor solución y la menos onerosa para todos de sacar al banco. Y esa ampliación de capital se suscribió en los términos que ustedes habían planteado. Parecía que, digamos, les habían dado la herramienta que ustedes consideraban más eficaz para sacar al banco de la situación conflictiva. Y sin embargo, por razones que yo desconozco, o por lo menos que nadie me ha sabido contar con suficiente claridad, muy poco tiempo después de esa ampliación, que se solventa exitosamente, usted es arrojado de la presidencia y sustituido por otro, que nada más llegar lo que habla es de vender el banco. ¿Por qué? O sea, ¿ahí qué ha pasado? Pues vamos a ver, ese proceso de cambio, cambiar un presidente es legítimo, o sea, está en las facultades que tiene un consejo de administración. Lo que es cuestionable es que fue un proceso que se hizo público, el debate interno salió fuera. Evidentemente yo no sé con qué finalidad salió fuera, pero sí sé con qué consecuencias salió fuera. Y salió fuera a través de medios de comunicación, provocando la desestabilización del banco y provocando una caída en bolsa muy considerable. Todo ese proceso fue como muy público, muy retransmitido. Yo no sé quién lo filtró y desde dentro, pero sí sé que los resultados fueron una caída brutal en los mercados y acelerar mi salida. ¿Por qué alguien puede pensar que había detrás? Yo lo que puedo decir, lo que sé,
Otra cosa es lo que pueda intuir, que obviamente, mientras no tenga pruebas, no lo puedo decir. Es que ahí lo que se estaba buscando con ese proceso era, de facto, no era una lucha por el poder, era una lucha por el poder con la finalidad de un cambio de control. Y para un cambio de control, lo que yo dije más de una vez a aquellos consejeros que lo preconizaban, es que eso tenía que pasar por una OPA, para que todos los accionistas se beneficiasen de ella. Como mi resistencia fue obvia, palmaria, pues la presión siguió, y la presión se hizo a través de determinados medios de comunicación y a través de los mercados. Yo estoy escribiendo hechos, no intenciones, pero al final todo eso llevó a la caída de la acción y a mi salida. ¿Por qué? Porque yo siempre he puesto por delante, después de 32 años en esta casa, y que, por cierto, también he perdido todas mis acciones porque yo no podía imaginar este final para el banco, jamás. Pues digo que yo dije que en el momento en el que lo que veía era una clarísima desestabilización del banco y el riesgo que eso comportaba, pues decidí que lo mejor era que hubiese un cambio. Diríamos que acepté esa dinámica de cambio por el bien de la entidad. Pero también advertí que un banco comercial como el Popular tiene que producir todos los días, que no se puede bajar la guardia y que había un plan de negocio detallado que decidió suspenderse en su ejecución. Todavía me sigo preguntando por qué decidieron suspender su ejecución. Bueno, esa es una pregunta que habría que hacerle, y espero poder hacérsela en un futuro no muy lejano al señor Saracho. Usted ha escrito muy bien, en su opinión, qué es lo que pasa, qué es lo que acelera de una manera tan verdaderamente abrupta el deterioro del banco durante los últimos días. Pero, don Ángel, yo le quiero preguntar abiertamente, porque es otra de las dudas que tengo. Ahora mismo vemos a una entidad financiera como es Cyberbank, que está atravesando también por una situación, digamos, de turbulencia mediática muy fuerte. Hay muchos rumores, etcétera. Hemos visto que se estaba desplomando. También supongo que habrá habido retirada de depósitos, no lo sé, porque la gente, y sobre todo después de haber visto el antecedente del Popular, pues no querría correr riesgos. Pero de repente se produce un hecho, y es que aparece la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, aparecen los reguladores y actúan. Y como consecuencia de esa actuación impiden las acciones a corto, y hoy me parece que habrá subido un 30% su cotización. Es decir, lo que yo le pregunto es, ¿se podría haber evitado, podría haber habido ayuda exterior de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del FROB, del Banco de España, para evitar esa muerte tan terrible del Banco Popular? Es una pregunta que yo me hago también, no lo sé, no estoy en los detalles porque obviamente los últimos 4 meses yo no estaba en el banco. Pero lo que sí percibo es que desde el banco los mensajes que se enviaron fueron bastante erráticos. Por un lado, se reiteró hasta la saciedad la solvencia del banco, pero por otro lado, algunos mensajes que se lanzaron en la ampliación de capital y después mensajes salidos desde dentro, reflejados por medios de comunicación, tumbaron la acción. No sé qué podía haber hecho ahí la CNMV, tampoco sé si ha aplicado criterios diferentes en uno o en otro caso, porque lo que he escuchado es que la CNMV sigue investigando. Bien, es verdad que ya es tarde lo que se concluya, ¿no? Pero no soy capaz de poder contestarle con exactitud por qué se han aplicado criterios diferentes y se han aplicado criterios diferentes en uno u otro caso. Se lo pregunto de otra manera, mucho más a lo bruto, si usted me lo permite. Yo soy de los que sospechan, no lo puedo demostrar, como es lógico, que había interés por parte del poder político, por parte del señor de Guindos, que no quería otro fenómeno que hubiera que pagar con dinero público, que ese banco tenía que ser comprado por alguna entidad financiera solvente, de las que había en el panorama, ya fuera el BBVA o ya fuera el Santander. Y como no lo iba a poder vender en las circunstancias en las que estaba, había que dejarlo quebrar. Y por lo tanto, al final lo que ha habido es una especie de... insisto, yo estoy haciendo una conjetura y yo lo que le pido es que usted me diga si esta conjetura es disparatada o no. Ha habido una especie de concierto de una serie de actores para que el Santander pudiera comprarlo por €1 y por lo tanto no pudiera negarse a esa operación. ¿Eso es un disparate, pensarlo así? Yo desde luego no pienso lo mismo, don Luis. No creo que esto sea víctima, o sea, que el banco haya sido víctima de una conjura. Yo lo que creo es que el banco ha sido víctima de una
administración en los últimos meses que no ha comprendido que un valor fundamental de un banco es la confianza. La gente cuando entra en una sucursal tiene confianza en función de lo que le reporta la institución, de la imagen de la institución. Y la imagen de la institución en las semanas previas ha estado sometida a permanente presión, tensión, con noticias contradictorias, las más de ellas negativas. Y además, el propio presidente del banco ha hecho unas declaraciones para su red en la que indicaba que el banco no había podido controlar esa situación de pérdida de liquidez, pero sin dar una explicación razonable, en mi opinión. No tengo esa otra versión que da. Yo en principio no la puedo suscribir y creo más que lo que ha pasado es que un banco solvente como es el Popular, o como lo era, como lo han dicho las autoridades de manera repetida, y que tenía una posición de liquidez a principios de año que le permitía aguantar una crisis como la que hubo durante los tiempos de Lehman Brothers. Es decir, tenía liquidez para aguantar año y medio de tensión financiera. El dinero se va por desconfianza, y se va por desconfianza y pone a una institución en una situación desesperada en muy pocos días, porque la gente se lleva el dinero, con lo cual la fuente de financiación del banco para soportar sus créditos y el resto de sus activos tiene que reponerla, y a su vez para reponerla tiene que dar activos en garantía, y el banco se quedó, según han dicho las autoridades, sin activos en garantía. Pero bueno, esto más o menos hoy el ministro se refería a esto como la causa, y yo creo que es, aunque sea difícil de explicar y más difícil probablemente de entender, porque es la utilización de muchas veces de términos muy técnicos, aquí ha habido un problema de liquidez, no de solvencia, por una cuestión de pánico sobrevenida que hizo que la gente se llevase el dinero, y vinculada, hoy en la comparecencia se hacía referencia a algunos hitos de comunicación bastante relevantes que han contribuido a que la clientela desconfiase. Creo que eso es lo fundamental, que lo que ha pasado para Santander es una magnífica operación. Santander es un gran banco que aprovecha una operación en la que, en mi opinión, va a hacer una operación magnífica y para los accionistas de Santander, y evidentemente para los accionistas de Popular esto es un desastre, y permítame que le diga, y es para los empleados del banco, por los que siento enorme preocupación. Creo que es reconocido que son la mejor plantilla de banca comercial de España, por siento preocupación, y espero que el Santander cuente con ellos. Dos últimas preguntas, don Ángel. La primera, si usted hubiera seguido siendo presidente del banco, ¿el final hubiera sido este? Desde luego puedo decir que no, porque yo nunca he pasado por una situación similar a lo largo de mis años al frente del banco. En ningún caso. O sea, hemos mantenido una solvencia muy por encima de los mínimos regulatorios, como se ha mencionado en el Congreso, y teníamos una situación de liquidez y teníamos un plan de negocio. El plan de negocio se paró en el momento en el que se hizo una reestructuración de personal, donde salieron 3.000 personas sin un solo conflicto laboral, y se cerraron 300 oficinas. ¿Con qué voluntad? Pues la de reducir costes y adaptar el banco a una situación de los mercados de bajísimos tipos de interés, que afecta muchísimo al negocio de todo el sector y que va a provocar que la concentración siga, y por otro lado también para anticiparse al proceso de digitalización, que es tremendamente también duro en el negocio financiero. Pero eso se paró ahí. Teníamos otras operaciones. Había prevista la venta de activos no estratégicos, y había en marcha una operación de escisión de activos inmobiliarios que le hubiesen dado al banco mayores coberturas. Las coberturas del banco las describía hoy, las coberturas de los activos inmobiliarios las describía hoy el ministro, y se incrementaron notablemente con la ampliación de capital. La mayor parte del esfuerzo del banco se había completado ya, y con la escisión de activos inmobiliarios que estaba prevista se iba a mejorar también la cobertura y se iba a reducir su volumen, y la venta de activos no estratégicos que se había puesto en marcha iba a procurar al banco más solvencia, iba a procurarle al banco a procurar al banco resultados positivos, plusvalía y mejoras de capital. Yo no conozco por qué eso se paró, pero estoy seguro que de haberse implementado, el banco hubiese sido libre de decidir su futuro. El banco recibió ofertas durante la última parte del año anterior, y las ofertas eran por varios miles de millones de euros. Nada cambió desde el mes de noviembre o diciembre
para que después el banco se devaluase tanto. Usted va a tener la oportunidad, me imagino, de ampliar y además de detallar estas explicaciones que nos está dando ahora y que yo le agradezco durante el proceso que a partir de ahora se abre contra usted. Y le quiero preguntar si le produce inquietud. Muchos accionistas o algunos accionistas, desconozco el número, se han puesto de acuerdo, están empezando a mancomunar esfuerzos para acudir a los tribunales. Algunos, con la complicidad de la OCU, ya se le señalan a usted como el destinatario de acciones judiciales. ¿Usted las encara con tranquilidad o cree que hay algo que finalmente pueda resultar adverso a sus intereses? Yo escuchando, en primer lugar, lo que tengo que decir es que estoy absolutamente tranquilo. Todo el mundo sabe que el banco se ha conducido siempre con transparencia. El banco ha pasado por innumerables auditorías sin salvedades. Además, el banco ha enfrentado los test de estrés europeos, la revisión de la calidad de sus activos en el año 2014, el último test de estrés en el año 2016. El banco, vuelvo a repetir, ha sido solvente hasta el último día. Por tanto, tengo tranquilidad absoluta. En segundo lugar, si alguien nos imputase la comisión de algún delito que jamás hemos cometido, pues responderíamos con las herramientas que la ley nos facilita, desde luego con tranquilidad, sabiendo que el trabajo se ha hecho bien y además coincidiendo con la opinión que se están transmitiendo las autoridades, que ponen de manifiesto que el banco era solvente y que lo que ha habido es un problema de liquidez en las últimas semanas. Don Ángel, le agradezco mucho que nos haya querido atender y un abrazo fuerte y mucha suerte en los próximos días. Muchas gracias, don Luis.